Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Para los que no nos conocen, yo soy Facu. Yo soy Sofi. Y juntos estamos recorriendo América en auto. La idea es unir Argentina con Alaska y en estos momentos nos encontramos en Honduras. Para los que no vieron el video anterior, estamos en la ciudad de Comayagua. Nos estamos quedando en la casa de Josué, un hombre de acá de Honduras que nos recibió. Y hoy vinimos a nada más y nada menos que al centro de Comayagua, que dicen que es uno de los más coloniales de Honduras, ¿verdad? Exactamente. En el video anterior lo mencionamos. Comayagua fue la capital colonial de la época colonial, valga la redundancia, y fue la capital por más de 300 años. Acá vamos a cruzar la calle y como pueden ver ya se alcanza a ver lo que es la catedral de acá de Comayagua. Lo que nos llama muchísimo la atención es que está todo rodeado de montañas. Incluso cuando veníamos en la ruta, también no pensábamos que Honduras iba a ser tan montañoso. Exactamente, este es un país que tiene muchos volcanes, pero la diferencia con Nicaragua es que muchos de estos no están activos. Acá tenemos a nuestra espalda la Catedral de Comayagua, sí, que es una de las más antiguas de Centroamérica, porque acá la ciudad fue el centro ceremonial de todo el país. Comayagua era el centro religioso, esa era la palabra que no podía encontrar. Estamos en la plaza central y la verdad que es muy linda. Y Josué nos comentaba también que acá, no sé si en esta iglesia particularmente, hay uno de los relojes más antiguos de Centroamérica y que incluso sigue funcionando. Sí, creo que es. Miren, acá lo encontramos. Este que está acá arriba es. Me parece que sí. Que es más o menos del siglo XII el reloj. Súper viejo y sigue funcionando actualmente. Ay, nos atacan las palomas como el león. Como les comenté hace un ratito, esta fue la capital de Honduras por muchos años, pero en la época de la independencia, en el año 1821 más o menos, pasó a ser una ciudad olvidada, así se le empezó a llamar. Ah, sí, me habías contado. ¿Por qué? Porque en esa época de la independencia, entre los partidos conservadores y los partidos liberales había una disputa. Y bueno, el presidente de ese momento era de Tegucigalpa, lo que es hoy en día la capital. Así que por motivos políticos se decidió mover a esa ciudad. Tegucigalpa está muy cerquita de acá, a unos 80 kilómetros aproximadamente, 1 hora y media en auto. ¿Y vos sabés por qué se llama Comayagua la ciudad? La verdad que no. Porque estuve averiguando que hay muchos ríos alrededor y Comayagua, traducido al idioma indígena náhuatl, creo que así se pronuncia, significa abundante agua. Por eso es el nombre. Por eso el nombre. Lo que queremos ir a hacer en este momento es ver si podemos entrar a la iglesia. Por acá está cerrado, pero me parece que vi que una de las puertas de la orilla estaba abierta. Es algo que no, por lo menos a mí no me puede faltar. Si vengo a una ciudad colonial tengo que visitar sus iglesias. Facu está fanático de las iglesias. Por acá es donde vamos a ingresar. La verdad que se siente bastante el calor, bueno, pero también nosotros vinimos a las 12 del día. Súper bonita, siempre encima hay una paz adentro de las iglesias. Como les mencionaba antes, a esta ciudad se le puso el título de ciudad olvidada, pero en los últimos años mudaron un aeropuerto que está acá nomás cerquita, que en este momento no estoy recordando el nombre, se lo voy a dejar por acá. Y con esto se está activando muchísimo lo que es el turismo en la ciudad y se está reactivando todo. Así que pasará de ser una ciudad que era olvidada a una ciudad altamente turística y, por no decir de otra manera, la más turística de Honduras. Lo que yo sí veo es que hay un montón de carteles que venden pupusas. Pupusas. Ah, bueno, pupusas. Pensábamos que eran del Salvador y ahora nos entró la duda porque estamos acá, El Salvador todavía no hemos ido y no sabemos si son del Salvador o si son de Honduras las pupusas. ¿Cómo es? Pupusas. Pupusas. Ven, por ejemplo, acá doblamos de nuevo para el lado de la plaza y acá está, creo que Facu ya entró. Vamos a ver si podemos probar las famosas pupusas, que de hecho no sé qué es lo que traen. Parece ser que ya pidió nomás. Sí, pedimos un combo para probar entre dos. Una pupusa de frijol. Yo la tengo con que es popusa. Y acá nos trajeron, gente, la famosa pupusa. Venía la promo con un taco y bueno, acá una ensaladita con una gaseosa que cuesta 150 lempiras. Si no lo sabían, acá la moneda en Honduras es la lempira y más o menos 25 lempiras son $1 estadounidense. Y bueno, ahora vamos a probar por primera vez esto que pensábamos que lo íbamos a probar en El Salvador, pero salió de otra forma. ¿Cómo te sentís que vas a probar por primera vez pupusa? Fue sorpresiva, ¿no? Sí. A ver, ahí la partimos al medio. Momento pupusa. ¿Cómo está?
A ver, mostrarle un poquito de la cámara. Wow, tiene una pinta. Muy buena, este es de frijoles y queso. Y queso. Ay, no. Encima yo estoy un poco mal de la panza, pero vamos a comer igual. No se viene siempre a Honduras a comer pupusas. Está caliente, eso sí. Muy buena. Lo que a mí siempre me llamó la atención y nunca me puse a investigarlo, por favor si me pueden ayudar en los comentarios, es si los historiadores saben por qué en la época colonial, cuando se construyeron estas ciudades, le hicieron veredas tan chicas. Eso sí que no sé. Como por que los no carruajes capaz. Sí, pero como que no pensaron en los peatones, ¿no? Ah, Como sí, que eso es verdad. son veredas muy chicas. Eso es cierto, eso es cierto. Esta que tenemos acá, si no me equivoco, es la Plaza San Francisco y por ende tiene su iglesia al frente, que es la iglesia de San Francisco. Esta es otra de las que queríamos venir a visitar, pero desafortunadamente me parece que está cerrada. Estas son iglesias que se ven muy antiguas y también muy pequeñas, ¿no? No sé si esto se deberá a que son más antiguas, que sean así tan chiquititas, porque supongo que habrá habido como menos conocimiento en cuanto a la construcción, porque miren, son muy chiquititas. No tienen tanto detalle, capaz. A eso es lo que quería llegar, sí. Como en otras ciudades grandes que hemos ido, como por ejemplo Cuenca, en la que estuvimos anteriormente, León, Granada, ¿ven? Estas son más chicas. Recién cuando veníamos y grabé la iglesia me olvidé de mencionar, se me pasó por alto, que acá al lado tenemos el Palacio Episcopal de acá de Comayagua, que está justo acá pegado al lado de la catedral. Y en época de Semana Santa, la ciudad hace una cosa que yo por lo menos nunca vi. Es que tiñen las calles del pueblo con alfombras de acerrín. Wow. Hacen todos, ahí le vamos a estar dejando unas imágenes, hacen todos dibujos de calles enteras, haciendo reverencias, obviamente, por Semana Santa. Y dice que es un espectáculo imperdible, que mucha gente, muchos turistas de acá de Honduras y del mundo vienen a ver este espectáculo. Claro, en Guatemala creo que se hace lo mismo también. Sí. Esto data de la época medieval, y no sé si está bien o no. La verdad que yo desconozco. Miren algo que nos gusta mostrar en todos los países y todavía no lo mostramos, miren cómo es la patente de Honduras. Tiene 3 letras y 4 números. Sí, era más, la de Nicaragua era como más, tenía más dibujos, ¿no? Sí, esta parece la de Argentina, sí, la nuestra. así como bien formal, pum, listo. Nos encontramos con una calle totalmente movida, ¿no? ¡Oculta! Sí. Nos estábamos volviendo y miren esta calle qué movida que es. Lo que se ve en esta parte es que hay muchísimos restaurantes de comida, ya hay tacos, venden muchas malteadas porque hace mucho calor, ves jugo de piña, limonada. Deberíamos probar algún jugo, ¿no? Sí. ¿Chamoy qué es? No sé. Deberíamos ponernos para ponernos en la piel de la gente de acá de Comayagua, tomar algo típico. A ver. Vamos a preguntar qué sale. Vamos a preguntar y vamos a ver los precios y demás para ponerlos un poquito en órbita. Miren todos los jugos de fresa, cereza, uva. Ese es el que me llama la atención. Naranja. Hola. Hola. ¿Qué es el chamoy? El chamoy es una salsa mexicana, nada más que la de nosotros es artesanal. ¿Cuánto cuesta el...? La minuta tradicional 100, la natural 110, la mixta 120 y las chamoyadas te cuestan 100. Ok. Acá le dicen minutas a lo que en los otros países le llaman nieve o raspados, que es lo que probamos en Nicaragua, el famoso raspado. Y ahora compramos uno para probar que sale 100 lempiras, ¿verdad? Sí. Vamos a comer una minuta por acá para combatir el calor que hace acá en la ciudad de Comayagua. Menos mal que nos metimos a este barrio. Por allá se ve mucho más movidito. Primero vamos a hacer el pedido acá y después nos vamos a ir caminando hacia aquellos lados. Bueno, a ver qué tal. Nos pusieron como unos sorbetes, unas pajitas, pero como que no Ah, me pasó lo mismo. sale nada, ¿no? Debe ser para cuando se va derritiendo. Puede ser. ¿Está rico? Del 1 al 10. Medio exigente Facundo igual, Sí, un 7. 7. Muy bueno. Ah, entonces está riquísimo. Sí, muy bueno. Porque cuando él dice 5, a veces para mí está lo rico. A ver. Muy bueno, la verdad. La leche condensada le da como ese Ese toquecito.
Está buenísimo. Ese gustito. Menos mal que no nos salteamos esta parte, gente. Una parte mucho más nueva acá, esta zona. Para allá, si nos vamos hacia allá, nos volvemos a lo que es el centro histórico. Pero miren, acá tenemos lo que son las famosas letras de Comayagua. Como les decía recién, esta es una parte que es como más nueva, más moderna. Pero miren qué bonita acá con las fuentes. Por allá tenemos unas estatuas. Son áreas de descanso para compartir. Nos vinimos a conocer esta famosa calle de murales acá, muy conocida, muy colorida, muy pintoresca, pero particularmente nos vinimos a este lugar para hacerles un anuncio súper importante. ¿Cuál es ese anuncio? Que llegamos a los 10.000 suscriptores en YouTube. Todavía nos recordamos esos días antes de salir de Argentina, comenzar el viaje, que teníamos 50 seguidores y decíamos, ¿cuánto tardaremos en llegar a 1000 por lo menos? Y la verdad que bueno, hoy estamos cumpliendo los 10.000 acá en Comayagua. Después de un año queremos agradecerles a todos los que nos apoyaron desde el principio y a todos los que se van sumando en este camino, y queremos que siga creciendo la comunidad disfrutadora del camino. No sé, le ponemos ese nombre ahora. Eso, si todavía no lo hicieron, por acá abajo les va a aparecer el botón de suscribirse. Por favor, suscríbanse al canal, nos ayudan un montón para seguir creciendo con esta comunidad. Y para no perderse nada de este recorrido que todavía tiene para el rato. Este mural nos súper recomendaron venir a visitarlo, que tiene todo lo que es la historia de Comayagua, ¿no? Lo que fue antes de la colonización y lo que es la historia moderna de Comayagua, ¿no? También tiene flora, fauna, cuestiones culturales, está el reloj más antiguo de Centroamérica, de todo el mural, la verdad, re lindo. Si quieren tener una imagen de lo que es la historia de Comayagua, vamos a decirle, tienen que venir a visitar este mural. Muy buenos días, un nuevo día acá en Disfrutando el Camino. ¿Estás mirando la catarata? No, qué catarata. Qué preciosura de lugar, gente, qué preciosura. ¿Hasta dónde llegamos, Ya estamos muy cerquita del Mar Caribe. No nos funciona el aire acondicionado, hace mucho calor. Y bueno, gente, hasta ahí fue el recorrido por la ciudad de Comayagua. Con esta hermosa iglesia de fondo vamos cerrando el video. Esperamos que les haya gustado el recorrido. Si son de Honduras, del país de 5 estrellas, nos pueden dejar recomendación en comentarios de qué más visitar en este país, aunque se vienen destinos muy buenos. Lo voy a dejar ahí para que activen la campanita y los recorran con nosotros. Como dijo Sofi, si vienen videos buenos, no se los vayan a perder. Por el momento vamos cerrando pero bueno, queremos agradecerles por siempre estar ahí. Una vez más agradecer por los 10.000 seguidores. Los queremos mucho. Les mandamos un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.